Estamos en Voz de Mujer, el día de hoy con el gusto de charlar con Ana María Cheto. Ella es mujer de ciencia, investigadora del Instituto de Física de la UNAM. Ana María, muchas gracias por recibirnos hoy en tu casa y charlar con nosotros. Gracias, esta es tu casa. Muchas gracias. Ana María, ¿cómo se gesta una mujer de ciencia? Leía yo una anécdota maravillosa de tú con tu padre, que cuando vieron una piedra volcánica, él te explicó acerca de la materia en movimiento. Para todos nosotros que no estamos acercados a la física, por ejemplo, ver esta maravillosa mesa de madera, no alcanzamos a concebir eso de la materia que vemos estática en movimiento. ¿Cómo fue para ti en la infancia esa revelación que te hizo tu padre? Bueno, pues fue eso, fue un abrir de ojos, ¿no? Ajá. O sea, fue darme cuenta que la naturaleza encierra muchos secretos. Y yo creo que con observaciones como esa que me hizo mi padre, llegué a realmente a sentir que se despertaba mi curiosidad y que quería yo entender qué hay detrás de eso que vemos y entender la física de ello, ¿no? Particularmente, aunque también, digamos, el fenómeno de la vida, del crecimiento, sobre todo de las plantas, me intrigaba mucho. Ajá. Pero la física me parecía que encierra secretos todavía como más de fondo. Finalmente todos somos sistemas físicos, aunque algunos, bueno, tenemos la fortuna de tener vida, ¿verdad? Claro. Esa revelación, ¿cuándo se convirtió en el deseo de estudiar física como profesión? Es algo que no puedo determinar con precisión. Ajá. Es un proceso que se va dando, porque cuando te haces una pregunta de este tipo o una observación como esta, bueno, ¿qué hay detrás de esta mesa o de esa piedra que veo tan estática, que regreso mañana y la veo igual y pasado mañana la veo igual y sin embargo sé porque me lo han dicho que está constituida de puras partículas que se están moviendo todo el tiempo y que además casi se mueven en el vacío, ¿no? Bueno, cuando te pones a pensar en eso, eso te despierta más preguntas y tú buscas la respuesta, pero la respuesta no te deja del todo satisfecha y quieres entender más. Y pues es una de las cosas bonitas de la escuela, ¿no? Claro. Y también de los libros, naturalmente, y de lo que te pueden platicar los mayores, que te ayudan. Una buena escuela te va llevando un poquito hacia respuestas a esas preguntas y nuevas preguntas a la vez. Sí, o sea, la pregunta como ese motor de conocimiento. Sí, exactamente, ¿verdad? Sí. Ese es uno de los grandes valores de la educación desde mi punto de vista. Claro. En la ciencia, hoy, ¿cómo definirías el papel de la ciencia en nuestro mundo actual, en el siglo XXI que vivimos? Porque como que en un tiempo la ciencia era todo descubrimientos, ¿no? Y hoy yo creo que sigue habiendo descubrimientos, por supuesto, Sí. pero no son tan visibles quizá y a veces nos olvidamos de la ciencia y del papel tan fundamental que ocupa hoy día. ¿Tú cómo ves la ciencia hoy inserta en este mundo? Bueno, no cabe duda que el mundo, tal como lo conocemos, sobre todo en las sociedades, digamos, ya más conformadas, ¿no? Y ciertamente en los países, digamos, de mayor desarrollo, la ciencia es un elemento ya fundamental de la cultura, de nuestro quehacer, de nuestra vida cotidiana, de nuestra forma de pensar. O sea, la ciencia ha tenido una influencia enorme en la humanidad, ¿no? Ya sería difícil concebir una humanidad sin ciencia. No, eso ya no se da, ¿no? Es cierto que ha habido todo un proceso desde que digamos, los albores del pensamiento científico, que yo diría que casi pues coinciden con los albores de la humanidad como tal, de las civilizaciones. En todas las civilizaciones hubo ya un cierto desarrollo, digamos,
podríamos llamarlo quizá protocientífico, pero es parte ya de nuestro intelecto, de nuestro pensamiento. Pero es cierto también, como tú lo dices, que el impacto de la ciencia, pues quizá es más visible en sus aplicaciones, en los desarrollos tecnológicos, de lo que es propiamente el desarrollo de los nuevos descubrimientos científicos. Aunque sí, de repente, bueno, en toda la prensa sale cuando se detectan las ondas gravitacionales o cuando se detecta una nueva partícula en el acelerador ahí en Ginebra, etc. Bueno, ahí dice uno, pues esto sí es ciencia básica, ¿no? Porque ya se ha desarrollado a tal grado la investigación científica que no resulta sencillo comunicarla. Ya es una actividad muy sofisticada, ¿no? Muy elaborada. Y sí es importante comunicar esos avances a la sociedad en general, a la que nos debemos también los científicos, ¿no? Claro. Y tenemos entonces también la responsabilidad de comunicar estos avances, pero como digo, no es sencillo porque ya implican una forma no solamente más elaborada, también más abstracta de pensamiento. La ciencia en ese sentido se ha vuelto, digamos, más exigente, sobre todo las ramas más teóricas. Yo quizá estoy hablando un poco como física teórica, porque bueno, pues es lo que tú soy. Estás en ese campo, en la teoría y la física, ¿no? Sí, hay ramas más aplicadas, más cercanas a los desarrollos tecnológicos, que sí es más fácil quizá visualizar y encontrar ejemplos que las ilustran. Pero si yo te comienzo a platicar de mis últimos avances en la investigación, en los fundamentos de la física cuántica, pues no tendría yo que pasarme el resto de este programa y a lo mejor... Y aún así no lograría transmitir lo que pienso que es importante. Claro, sí, es un campo muy especializado que requeriría ahí quizá un puente también complejo entre esa ciencia tan especializada y el común de los mortales como todos nosotros. Sí, ¿no? Y no es que no sea importante. No. Yo pienso que el trabajo que estamos haciendo en investigación teórica y desarrollando una teoría que nos permite entender mejor el fenómeno cuántico es muy importante. Claro. Si no, no me dedicaría a él, no lo hago solo. Lo hago por gusto, pero lo hago también porque considero que la relevancia que tiene. La relevancia que tiene, porque son de esas cosas que sí influyen en nuestro pensamiento a la larga. Claro, sí, claro. Que nutren incluso la filosofía de la ciencia y la filosofía más ampliamente. Y esto finalmente permea a toda la sociedad. Por ejemplo, en nuestras investigaciones nosotros buscamos una forma realista de entender la física. Bueno, esto ya en sí, hoy en día, cobra significado. ¿Por qué? Porque hay tendencias y en algunos sentidos incluso dominantes que consideran que lo que describen actualmente las teorías de la física es algo que no existe en realidad, sino que se crea a la hora de investigarla o de medirla o de detectarla en el laboratorio. No, es a la inversa, ¿no? Claro, la realidad existe y está allí, aunque nosotros no estemos para observarla o medirla o interferir con ella, ¿no? Sí. Entonces, desde esa postura realista que defiendo y que en general en filosofía ha sido una de las posturas, pero no la única, y en física tampoco, estamos encontrando una forma digamos, coherente y convincente de explicar los fenómenos de la naturaleza. Y en este sentido, el impacto de la ciencia o qué es la ciencia a nivel internacional, ¿cómo la ves? Y a nivel nacional, México. Bueno, hay que reconocer que en México la ciencia es relativamente joven.
había poca actividad científica durante la colonia. La corona no estaba particularmente interesada en que se desarrollara la actividad científica en México. Entonces, básicamente, a partir de la independencia empezó a surgir, aunque el siglo XIX fue un siglo muy complicado para nuestro país, y donde sí se ve que se ha desarrollado más y se ha institucionalizado la ciencia, pues es durante el siglo XX, ¿no? Entonces, es relativamente joven, pero sí hay esfuerzos importantes en muy diferentes campos. Bueno, México es un país grande y es un país que tiene su cierto nivel de desarrollo. Hay aportaciones científicas, lo cual no es fácil que se reconozca a nivel internacional. Por lo mismo de que la comunidad científica internacional está acostumbrada a que los desarrollos importantes provengan sobre todo de los países europeos y más recientemente de Estados Unidos y con todavía más recientemente pues quizá de Japón y de otros países. Sin embargo, sí hay actividad en México. Creo que es importante que exista más actividad científica en el país, pero que en general se le mire más a la ciencia como una componente importante, como decía yo, de la cultura y de nuestro quehacer cotidiano. Claro. Por eso pienso que en las escuelas debe revisarse cómo se está acercando a los chicos y a los jóvenes el tema de a la ciencia, al pensamiento científico, a la actividad científica, que no lo sientan como algo ajeno. Es cierto, ha sido algo relativamente ajeno para nosotros, pero ya no lo debe ser. Claro. Y además es una actividad que no solo le da mucho al país, sino que le da mucho a uno personalmente. Claro. Es una actividad que lo puede uno llenar, como decía yo al principio. Te satisface, es tu razón de ser, digamos, sí, en este mundo. Sí. Qué y bien, te da Ana muchas María. herramientas también, aunque no te dediques, si estudias física, aunque no te dediques posteriormente a la física porque has decidido hacer otra cosa, pero simplemente el haber sido formado desde la ciencia, otra forma de ver el mundo. Sí, quizá, ¿verdad? sí, te da otras herramientas, te da una forma de ver el mundo que es crítica en el buen sentido, ¿no? Que te permite cuestionarte las cosas, no tomarlas como tal, como dadas. Y pues eso es importante, porque ¿para qué estamos en este mundo? Simplemente para vivir como borreguitos, pues no. Y en ese sentido yo creo que tú has incursionado en un ámbito que poco se habla en México porque nosotros no vamos en esa carrera, pero en organismos internacionales en que has participado, en el tema de la lucha por la paz y la guerra contra las armas nucleares, ¿no? El desarme nuclear. ¿Cómo es esa postura tuya y qué importancia tiene esto? Ha sido muy interesante para mí darme cuenta de que como mexicana y como científica, yo puedo aportar a la ciencia y lo estoy haciendo, y mis aportes se reconocen a nivel internacional, y no tienen por qué venir siempre de Europa o de Estados Unidos. Nosotros también hacemos buena ciencia, pero también hay otras aportaciones que podemos hacer como mexicanos. ¿Y por qué digo como mexicanos? Porque México ha tenido una tradición en la diplomacia, particularmente una tradición pacifista. El Tratado de Tlatelolco es algo que significó mucho trabajo, se ganó a pulso, y fue una iniciativa que cristalizó aquí en nuestro país, ¿verdad? Y que ha dado lugar a
el desarrollo, la conformación de zonas libres de armas nucleares, no solamente en América Latina y el Caribe, sino que en otras partes importantes del mundo. Fue un ejemplo magnífico de resultado de un trabajo diplomático de primera. ¿Por qué lo pudo hacer México? Bueno, por esta tradición pacifista. Entonces, pues hay que continuarla, hay que dar, y no solamente darla a conocer al resto del mundo, sino dar el buen ejemplo y en la medida de lo posible colaborar y contribuir a cambiar el pensamiento de las personas que por lo contrario han nacido y crecido en situaciones de guerra constante, en que lo primero que les viene a la mente es una escena bélica o una forma belicosa de resolver un conflicto, ¿no? Entonces me di cuenta que en este movimiento Pugwash, que es un movimiento poco conocido, pero que tiene prestigio por una actividad basada en principios de paz, de convivencia, de desarme, etc. Yo podía jugar un papel también porque los principales miembros, no puedo hablar de dirigentes porque no es una organización de este tipo, pero los miembros más destacados de este movimiento, los que lo han llevado adelante, precisamente son ciudadanos de estos países que han tenido mucho más la experiencia de la guerra que la experiencia de la paz, o la experiencia de desarrollar armas nucleares, por ejemplo. Esos diálogos resultan muy interesantes, porque todas las partes salen ganando cuando entienden al otro. ¿Y qué les dirías a los jóvenes que, por ejemplo, están aún por decidir una carrera, o incluso a los que están en los primeros años de una carrera en el área de ciencias? Que la ciencia es muy generosa y es muy exigente. O sea, te da mucho, tienes que trabajar. Claro, no es por arte de magia, ¿no? Lo que logres. Sí, sí. No te cae del cielo. Ok. Sí. Pero es una carrera apasionante. Apasionante. Es importante abrazarla, ¿sí? Dejarse cautivar por ella, dejarse captar también, ¿no? Y seguirla con seriedad, ¿no? Claro. Es cuando realmente se llega a disfrutar. Si se queda uno en la superficie, así vista por encimita, pues yo siento que no. No le saca a uno todo el provecho. Se va tomando más gusto por ella cuando profundiza uno en ella. Que la conoces mejor, como sí, a una persona, empiezas a ¿verdad? entender, claro. Por encimita, pues a lo mejor te gusta de entrada, sí. te cae bien, pero cuando la aprecias realmente es cuando la conoces a fondo, ¿no? Claro. Y llegas a amarla, ¿no? Me gusta mucho tu analogía. Sí, porque con eso de que los matrimonios, o ya no matrimonios, están cambiando tan rápido hoy en día, sí. Digo, cuando uno tiene la suerte, como yo, de estar casada ya casi 50 años con la misma persona, sí. Entonces es cuando realmente llega uno pues a compenetrarse y a disfrutarlo en serio. Claro. Ana María, a lo largo de tu carrera has recibido premios y reconocimientos. Fuiste en 2003 Mujer del Año, eres miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. A nivel internacional también has estado en organismos al frente donde han recibido el Nobel de la Paz, ¿no? Precisamente por este viaje antiarmamentista. Sí. ¿Qué son para ti los premios? ¿Cómo los recibes y qué implican en relación a tu ego, por ejemplo? A mí me encantan los premios que son colectivos. Eso, compartir el... Sí, y esos son, bueno, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz que recibimos en 1995. Ajá. Por las conferencias Pugwash. Sí, Ese fue un premio importante porque significaba que se estaba reconociendo un esfuerzo por buscar siempre vías de resolución de conflictos pacíficas.
que tanto necesita el mundo. Sí, ¿no? sí. Y, y era un esfuerzo además de una organización no gubernamental en la que uno participa por invitación, pero que significa mucho trabajo voluntario, 100% voluntario. Entonces, bueno, tiene su valor, ¿no? Claro. Los que hemos trabajado para esa organización lo hacemos por convicción, no por otra cosa. Ana María, estábamos hablando acerca de que te gusta compartir los premios, ¿no? Que el premio sea colectivo, como este premio de las conferencias PUWASH que recibió el premio Nobel, ¿no? De la Paz, que a mí se me hace fundamental porque no solo es un premio de buscar la paz, como así en abstracto, sino que realmente acciones concretas para desarme, contra las armas nucleares, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de este tema? Sí, que me parecen muy valiosos los reconocimientos colectivos. La mitad del premio se otorgó al movimiento, Conferencias PUWASH. La otra mitad se otorgó al que en ese momento era su presidente, Sir Joseph Rotblat, que era pues ya uno de los últimos fundadores sobrevivientes del movimiento. El movimiento se fundó en los 50 y era muy bien merecido porque Joe Rotblat, como lo llamábamos, fue una persona realmente de un gran valor. Él mismo tuvo que emigrar de Polonia durante el nazismo y finalmente vivió en Inglaterra y se dedicó con todo su alma y todo su cuerpo al pacifismo y a no solamente mantener, sino hacer crecer este movimiento. Y también otra organización en la que tú has participado recibió también el Premio Nobel de la Paz. Sí, esto es muy interesante porque lo recibió 10 años después, en el año 2005, y se trata del Organismo Internacional de Energía Atómica, que se hizo merecedor del Premio Nobel de la Paz por motivos muy similares. Los dos organismos tienen vidas paralelas, en tanto que el movimiento PUWASH nació en los 50 y siempre se mantuvo como un organismo no gubernamental, pero con principios muy claros de pacifismo, de lucha contra el desarrollo de las armas nucleares y a favor de la eliminación de las armas nucleares de la faz de la Tierra. El Organismo Internacional de Energía Atómica es un organismo intergubernamental, pertenece a los países miembros que se quieran adherir a él. Nació en la misma época, en los años 50, de hecho en el mismo año, y ha trabajado también por el desarme, de alguna manera, por el control sobre el desarrollo de armas nucleares y por las aplicaciones pacíficas de las tecnologías nucleares, porque las tecnologías nucleares existen y la energía nuclear existe y los isótopos existen y se les necesita, se les emplea en los hospitales, en la industria, etcétera. Sí, que no se utilicen para la guerra, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Y ese es el motivo por el cual en el año 2005 recibimos el Premio Nobel de la Paz y nuevamente como organismo. Claro. Nos estamos acercando al final de nuestra conversación y te pediría que en 3 palabras nos describas a Ana María Cheto. Soy muy curiosa, tengo un espíritu libertario, digamos. Sí. Disfruto la vida enormemente, es un regalo, la vida y la naturaleza y todo lo que nos rodea, todos ustedes.
pues me siento muy afortunada. Nosotros también, por el gusto de conocerte en persona y poder conversar contigo sobre todos estos temas tan fundamentales y a la vez humanos, ¿no? Porque la ciencia no está lejos de No lo está humano. lejos de nadie, está al No. alcance de todos. Y yo pienso que justamente con este espíritu libertario me gustaría terminar diciendo que el conocimiento y el pensamiento son liberadores. Eso. Y que eso es lo que nos lleva adelante. Así cerramos Voz de Mujer con la voz de Ana María Cheto. Muchas gracias.